Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este Campo de Torrox, bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada del playoff de ascenso a la primera división. En este grupo B se van a enfrentar Bahía de Mazarrón y Agrupación Deportiva Torrejón. Se van a enfrentar los dos equipos en busca de un triunfo del primero en esta fase de grupos. Dos equipos que en las dos jornadas precedentes, en las dos jornadas disputadas en los dos últimos días, vienen de sumar tan solo 1 de 6. En el caso del Bahía de Mazarrón lo hizo ante la Barriada La Playa, empató 4-4 en el primer partido, perdió 1-8 en el día de ayer, mientras que el conjunto madrileño cayó por 1-3 en el primer partido y empató 4-4 en el día de ayer. Por lo tanto, quieren revertir la situación, quieren revertir el partido y buscar pues ese primer +3 de la temporada, este playoff, buscando ese ascenso, ese ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol playa nacional. Cuando vemos ahí a los jugadores preparados, para comenzar este partido, para comenzar este encuentro. Sorteo de campos ahí entre Raúl Ardil y Quique Martín, los capitanes de uno y otro equipo. No, pues no va a ser Quique Martín, va a ser Tony Serrano, el capitán del Torrejón. Cuando lo decimos, ahí ese encuentro que va a dar comienzo de un instante a otro. Ese encuentro que va a comenzar en apenas un par de minutitos. Tenemos ya a los jugadores sobre el terreno de juego. El Bahía de Mazarrón, que va a jugar con esa indumentaria celeste. El equipo madrileño, el Torrejón, que va a hacerlo con esa indumentaria azul con detalles blancos y rojos. Por lo tanto, todo listo, todo preparado para que la pelota eche a rodar en este partido, en este encuentro de la tercera jornada de este playoff de ascenso. Ahí va a poner ese esférico, lo hace en este mismo instante. Primera pelota para el Bahía de Mazarrón, el remate que se marcha desviado, el remate que se marcha lejano. Comienza el partido, comienza el encuentro y el esférico que lo tiene el conjunto, la pelota que la tiene el cuadro de Madrid. El remate de Román Gros, intentaba el remate desde lejos, remate lejano desde su portería. El guardameta la despejó y ese esférico que lo va a poner desde la esquina. Córner al área, el centro, el remate de Tony Serrano que no encuentra puerta. El remate de Tony Serrano que se marcha por encima del remate de Tony Serrano que se marcha por encima del arco, y la pelota que la va a disponer ya el Bahía de Mazarrón, la tiene el conjunto murciano, se mete por dentro, el remate y la parada ahí del guardameta, el remate y la parada del cancerbero, y el esférico y lo va a poner desde ese perfil diestro. Intenta buscar ese balón por alto, no consigue hacerse con ella, la pelea, pide una falta, la concede el colegiado, la concede el árbitro de la contienda. Va a ser pelota para Torito, que va a tener ese primer lanzamiento. Superado el primer minuto y medio de partido, recuerden, 3 partes de 12 minutos con paradas cuando haya algún tipo de interrupción, como en este caso lo es una falta. La falta, los goles, las interrupciones se consideren oportunas, los colegiados se parará el cronómetro y ahí va a ser Torito quien tenga esa oportunidad de poner el primero del partido, que poner el primero del encuentro. Ese remate que no encuentra portería, lo intentó Torito, lo intentó el jugador
del conjunto murciano. Ahora lo intenta, pelota larga para que la pelee Pepe Templado. El esférico repelido por Román Gros. A saque lateral y la toca ya hacia atrás el conjunto mazarronero. La deja ahí para Juanchu de cara para Raúl Ardil, que toca al perfil izquierdo, avanza con la pelota controlada, el remate desviado, el remate que se marcha lejos de la portería y el balón que lo va a tener, que lo va a poner cuando para el árbitro, el encuentro para el árbitro, el partido y la pelota que la va a tener el conjunto de Torrejón. La pelota que la va a tener, pues va a ser saque de esquina para el conjunto de Torrejón. Y el esférico que lo va a poner ahí de cara. La pelota que se la queda el esférico, que lo va a buscar. La pelota para el jugador del Bahía de Mazarrón, se la queda Raúl Ardil que se apoya cortito en Taborda que cae al suelo, pedía falta, no indica nada el colegiado. Ese balón que va a ser desde la lateral, va a ser saque de banda, ya la va a poner el Bahía de Mazarrón. Pelota al segundo palo, despeja ahí como puede Román Gros, la manda a saque lateral, la va a poner Taborda, el remate que se estrella en el poste, el remate que se estrella en la madera, pues primera ocasión clara del partido. Se la apuntamos al Bahía de Mazarrón, va a poner ahí el conjunto murciano, la controla, la baja con calidad, esférico por dentro, esa pelota que la va a buscar, que la va a tener de cara el guardameta, esférico de lado a lado y la pelota que la va a poner de cara, que la va a poner el guardameta. Control en estos primeros compases por parte del Bahía de Mazarrón, un Bahía de Mazarrón que, como comentábamos, ayer cayó de forma estrepitosa por 1-8 ante el Barriada La Playa, equipo con el que había conseguido empatar en la primera jornada. Ojo a ese error, puede buscar el remate, cae al suelo, sigue con la pelota, mantiene la posesión, se la birlaron, la mandaron a saque lateral y el esférico que ya lo va a tener, la pelota que se la quita de encima. Ojo al remate de Raúl Ardil, no encuentra portería por muy poquito, no encuentra portería por muy poco ese esférico y el balón y lo va a volver a tener, que lo va a volver a disponer el equipo del Bahía de Mazarrón. Pelota para Raúl Ardil, balón arriba, es bueno el control de Taborda, el remate del jugador del 5 de Bahía de Mazarrón. Y ahora quien la va a tener o quien la va a intentar tener es el conjunto mazarronero, que la vuelve a dejar de cara. Pelota por dentro, ese esférico que lo va a buscar ahí en el interior. El remate que no es del todo bueno, se hace con el Román Gros. Ojo ahí a esa pérdida, tiene que salir Román Gros para taponar nuevamente el remate y el gol de Torrejón para adelantarse en el partido. Estaba llegando con más ahínco el equipo de Mazarrón, pues en la primera que anota el tanto de Iván Castaño, el tanto del 17, que aprovechó ese buen centro para poner el primero del partido, para adelantarse en el marcador, y la pelota que la va a tener, que la va a poner ya
el conjunto mazarronero, se adelantan los madrileños. Marca Torrejón, marca el conjunto madrileño con ese remate a bocajarro. La pelota está ahí para el cuadro, el balón que es ahí para el conjunto madrileño, la pone en el perfil derecho, el remate muy desviado, la pelota que no encuentra portería. En este campo estamos viviendo el grupo B, en el campo que está justo al lado estamos viviendo el grupo A, los dos grupos de ascenso, recuerden, debido a esa reestructuración del fútbol playa nacional, donde la primera categoría va a pasar de 10 equipos a 12 y además de subir los dos primeros clasificados de cada grupo, también lo van a hacer los dos mejores segundos, y para ello se ha hecho este formato, este playoff por el ascenso. La pelota que se la queda el Torrejón, ojo porque puede ser buena, el recorte, tiene que buscar el disparo, tapona a las mil maravillas el remate de Iván Castaño, que buscaba su doblete. La manda córner Torito, la manda córner el 8 del conjunto mazarronero. Ahora quien la va a buscar va a ser nuevamente el Bahía de Mazarrón, que la toca, que la busca en ese perfil, que la va a buscar en ese perfil diestro. Ojo al remate y el segundo. El segundo para el Torrejón, el segundo para el equipo madrileño. Ahí el centro, saque lateral desde la banda, el centro y el cabezazo, ante el que nada pudo hacer el guardameta. Le apuntamos el tanto, le apuntamos el gol a Zaba, Iñaki Zabaleta, que pone el 0-2 en el luminoso a falta de 3:58 para el final de este primer periodo. Y pone el primero en su cuenta particular en este partido, pone el primero en su cuenta particular. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner. Y ahí el Torrejón desde campo propio quiere buscar esa pelota y corpea, quiere darse la vuelta, llega la ayuda desde atrás y se hace fuerte el jugador del Bahía de Mazarrón, se hace fuerte. Era Pepe Templado, ojo porque puede llegar el tanto. Marca el primero para su equipo. El bueno de Aarón Galindo marca el primero para su equipo. El dorsal número 14, el remate que se coló en el fondo de las mallas. Marca, pone, vuelve a acercar a los suyos en el marcador, recorta distancias el Bahía de Mazarrón. El remate buenísimo ahí de Aarón Galindo. Buenísimo de Aarón Galindo para poner el 2-1. Ojo ahí esa pelota, toda la ventaja para el cancerbero. Ha habido cambio, ha entrado Edu Acosta en la portería del conjunto. Ha entrado Edu Acosta en la portería del conjunto mazarronero, cuando ahora se hace con ella Román Gros, el esférico que lo va a tener, y la falta clarísima por parte de Purpi, que venía ahí calentito de la acción anterior, venía calentito y acabó llevándose por delante al dorsal número 12, a Tuti. Y va a ser falta, va a tener una buena oportunidad. 2:41 para llegar al final. Este primer periodo, 2:41. 2-1 gana el Torrejón. 2-1 gana el equipo. Va a tener la oportunidad en esta ocasión. Ahí está Tuti preparado para poner el lanzamiento, para poner el esférico. La atrapa el guardameta, se la queda el Bahía de Mazarrón, quiere salir, pedían falta, la concede el árbitro. La falta cometida sobre Taborda, que va a tener la oportunidad de poner las tablas en el luminoso, la oportunidad de poner las tablas en el marcador.
Es esférico. Y lo va a tener Taborda. Taborda por dentro. Coloca ahí la pelota con mimo. Coloca la pelota ahí pegadita al perfil derecho del campo. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener el propio Taborda. Va a golpear con pierna derecha. El lanzamiento demasiado alto. El lanzamiento muy por encima del travesaño. Y ese balón que lo va a buscar ya, que lo va a tener el equipo de Torrejón. Quiere salir con la pelota controlada. La pisadita que no es nada buena. El balón que en esférico, que se lo va a quitar de encima. Cuando va a servir Román Gros, cuando va a servir ahí, llega la pelota. La va a poner arriba. Román Gros que ya la mueve. Bueno, el esférico al perfil derecho. Ese balón pegadito a la línea de banda. A punto de meterse en un problema. Le botó la pelota. Y la suerte es que el rechace acabó en las manos de su guardameta, de Edu Acosta, que es quien la mueve. Edu que cede ahí para su compañero. Ese esférico por delante. Avanza con la pelota controlada. Balón atrás para el guardameta. Un jugador tumbado sobre el terreno de juego. Hay un jugador tumbado sobre el verde. La echa fuera de forma deportiva el conjunto madrileño. Y el esférico que lo va a tener, que lo va a poner desde la lateral. Imaginemos que se la devolverá. Esférico cuando queda 1-0-2 para llegar al final del primer periodo. Sigue ganando Torrejón, sigue ganando el equipo madrileño, que estaría consiguiendo de esta forma su primer triunfo en este playoff. La pelota que la tiene ahí el guardameta, la tiene Román Gros. Ojo a la acción, a punto ha estado de perder. Acabó ayudándose de las manos para coger ese esférico. La tiene Edu Acosta. Edu Acosta que la deja por delante. 40 segundos para llegar al final del partido, del primer periodo. La pelota al perfil derecho. La baja bien con calidad Purpi. Purpi que intenta marcharse. No puede hacerlo. Esférico ahí para el Bahía de Mazarrón. La chilena que se marcha muy desviada. Y con esto vamos a llegar al final. Bueno, quedan 19 segundos todavía para llegar al final. La pelota arriba, el esférico que lo va a tener Torrejón, que va a tener la última oportunidad para llevarse un resultado aún mayor. El balón atrás, no encuentra rematador. Ahora sí llegamos al final, ahora sí llegamos al término de los primeros 12 minutos. Victoria momentánea para Torrejón por 1-2. Valen los goles de Zaba y de Iván Castaño. Recortó distancias el bueno de Aarón Galindo. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso y volvemos en nada con el segundo periodo de este Bahía de Mazarrón 1, Torrejón 2. No se marchen. En lo que quedan todavía 2 plazas libres para ascender a Primera División. La que no es en este encuentro. Están peleando por el quinto y sexto puesto. Balón intenta el corte, qué maravilla. Avanza por el interior, le va a pegar el disparo. ¡Qué maravilla! ¡Qué pegada que tiene Pepe! Ahí está, seguro que está tomando muy buena nota nuestro seleccionador nacional, que lo tenemos aquí, a don Cristian Méndez. Porque Pepe está haciendo un...
Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para contaros este segundo periodo entre Torrejón y Bahía de Mazarrón. Pone ya la pelota en juego el conjunto madrileño, que ese envío es muy desviado, ese envío no encuentra portería, gana el conjunto madrileño por 2-1. Veremos a ver si es capaz el Bahía de Mazarrón de volver a igualar la balanza. La tiene ahí Pablo Sánchez, que se apoya en su compañero, quiere marcharse, quiere buscar el lanzamiento, pelota arriba, pelota que no encuentra portería, esférico que se marcha por encima del travesaño. Ahora la parada de Raúl Ardil, ahora la parada del cancerbero, que salió bien a Chicarra. Quien la mueve es el propio Raúl Ardil, que sale de puños para evitar males mayores. A punto ahí de llegar el jugador, a punto de llegar el futbolista del conjunto murciano, que ya la mueve, que ya la quiere poner arriba. Mete por dentro, retrasa para Raúl Ardil, ese esférico lo va a tener en campo propio, quiere avanzar, se apoya en el perfil derecho, ahí el remate que no puede llegar, cortó la defensa, la manda directamente a saque lateral, directamente a saque de banda. Va a ser el Bahía de Mazarrón quien la ponga de ese perfil derecho. Pelota arriba, pelota que va a buscar el remate al palo. El remate al palo, segundo del partido. Segundo remate a la madera del encuentro. En la primera parte también le pegó cuando la tiene Taborda que le pega. La parada del guardameta. La parada ahí de Raúl Ardil. Espectacular. No, la parada, perdón, de Víctor Viala. El balón que ahora se lo queda. Va a buscar el lanzamiento. Ahí atrapa nuevamente Víctor Viala, esférico largo, ojo arriba el remate que intentaba sorprender a Raúl Ardil. Nos equivocamos, cambiamos de portería al bueno de Raúl Ardil. Y la pelota que la mueve ahora el Bahía de Mazarrón, se la lleva en banda, quiere salir, bueno, el sombrerito, sigue con la pelota pegadita al pie izquierdo, ahora la abre para su compañero, el esférico que lo tiene de lado a lado ahora el conjunto murciano. Se marcha, va a marcar el gol, el tanto de Taborda para poner el 2-2 en el marcador. El tanto de Taborda y la pelota que se cuela dentro de la portería. Vemos ahí la acción, que bien se quitó al guardameta con algo de fortuna llevándose ese rechace. Puso el 2-2 en el luminoso. Puso el 2-2 en el marcador con ese remate a placer de bajo palos. Pone las tablas en el partido, pone las tablas en el encuentro. Y el esférico que ya lo tiene el Torrejón. La pelota para Víctor Viala. Víctor Viala que se equivoca. Ojo al remate que no encuentra portería. Probaba fortuna desde lejos. 8:40 para llegar al final de este segundo periodo. De momento, empate en el marcador. Ha conseguido cortar ahí un 2-0 en contra el conjunto murciano. Y ahora quien la tiene es Raúl Ardil, que la va a poner arriba. Ese pase que no llega a buen puerto. Ese pase que se marcha por encima, por fuera, mejor dicho, de la portería del palo. Y el esférico que lo va a buscar, lo va a tener. Ojo ahí porque se equivoca. El balón atrás, el balón para el guardameta. Y ese esférico que lo va a poner arriba Víctor Viala. Víctor Viala que la pone. El cabezazo muy forzado, no encuentra portería. Va a ser saque de meta para Raúl Ardil y ya la mueve el Bahía de Mazarrón. Pelota por delante, ojo porque es bueno el movimiento, puede llegar el tercero. Se estrella en la madera
le pegó con todo, pero no encontró portería. Al poste. El lanzamiento del jugador del Bahía de Mazarrón al poste. Esa oportunidad. Ahora, a ver, falta para el Torrejón. La falta sobre Víctor Viala, que no dudó en señalarle al colegiado. A buscar ahí el guardameta, que ahora se tiene que echar agua para evitar esa arena que le había llegado a la cara. Y el esférico que lo va a tener Víctor Viala. Va a golpear con pierna derecha, preparado para el lanzamiento. Busca el remate. Ese balón que botó justo antes de llegar al arco. La pelota que se marcha por encima del travesaño. Y el balón que lo va a tener, que lo va a poner el Bahía de Mazarrón. Pelota atrás, la mueve, quiere marcharse. El amago. Esa pelota que la busca, ese balón que intentaba meter en el interior del área, la tiene Torrejón, ojo que es buena, y el empate, el tercero, perdón. ¡Gol! El doblete de Iñaki Zabaleta, el doblete de Zaba para poner nuevamente a su equipo por delante. Le pillaron ahí en un renuncio a la defensa, el balón largo, la pelota que se la quedó Zaba, y ahí no perdonó, en el mano a mano no perdonó para poner nuevamente a su equipo por delante. A 6:42 del final de este segundo periodo pone nuevamente la ventaja para el Torrejón, para el equipo madrileño, que quiere mantenerla, que quiere sumar su primera victoria de esta fase de playoff. Esférico que lo toca atrás para Edu Acosta. Edu Acosta al perfil izquierdo. Ese remate que se marcha muy desviado. Ese remate que se marcha muy lejos de la portería. Ya va a ser esférico para el Torrejón. Va a ser esférico para el conjunto torrejonero, que gana, que manda en el marcador tras desperdiciar esa ventaja de 2 goles. El tanto nuevamente de Zaba, que vuelve a dar ventaja a su equipo. Esférico que va a tener ya el Bahía de Mazarrón. Esférico largo, pelota arriba, y el balón que lo va a tener desde el perfil derecho. Toca atrás, esa pelota que la mueve Edu Acosta. Edu Acosta en el perfil derecho, pelota por dentro, quiere buscar la posibilidad de disparo, la recupera, y ojo porque puede ser buena para Torrejón. La pelota por dentro, el balón que le llega ahí al jugador, a su capitán Quique Martín, que cae al suelo. El remate, esa pelota que se la va a quedar Víctor Viala por dentro. El esférico demasiado desviado, la pelota que la golpea desde muy lejos. Ese esférico que se marcha desviado, y el balón que lo va el balón que lo pone el conjunto mazarronero. Ese esférico que lo va a recuperar, y el disparo que se cuela en el fondo de las mallas. El tercero, el hat-trick, el remate de Zaba que se convierte en el cuarto. La recuperación le pegó, y ese balón que tras el bote no lo pudo evitar que se colase en el fondo de las mallas.
Edu Acosta marca el cuarto, vuelve a poner 2 goles de ventaja en el marcador el equipo de Torrejón. Y el esférico ya va a ser para Bahía de Mazarrón, jugada ensayada, la apertura, el remate bloqueado. El esférico que el esférico que lo va a tener, ojo al remate, muy desviado. El balón que lo va a buscar y esa pelota que se la queda Víctor Viala. El esférico por dentro. La pelota que la mueve, la pelota que la tiene ya en ese perfil izquierdo, pelota que la mueve Pablo Sánchez, vuelve a retrasar para Edu Acosta, vuelve a retrasar para su guardameta, Edu Acosta que avanza, la abre al perfil izquierdo donde aparece Pablo Sánchez nuevamente con el guardameta, para su compañero, ahí el esférico y lo va a tener, pelota en el perfil derecho, quiere llegar a ese balón, es bueno el esférico, la pelota repelida por la defensa, la ha tenido ahí Bahía de Mazarrón y ahora quien quiere la réplica es Torrejón, intenta llegar a ese esférico, el último en tocar, dice el árbitro que ha sido Quique Martín, el último en tocar, dice el árbitro que ha sido el 7 Torrejonero. El balón que lo va a poner arriba, pelota larga para el Bahía de Mazarrón. Se quedó con el molde ahí en el segundo palo. Era bueno el envío, era muy buena la idea. Pero el balón que lo va a poner nuevamente el Bahía de Mazarrón, el esférico. Que lo tiene ya por delante, esférico al segundo palo. Ese balón al que llega el equipo de Torrejón, buena la vuelta, buena el repliegue defensivo y el balón que lo va a tener ya, que lo va a poner Edu Acosta, 1:43 para llegar al final de este segundo periodo, 1:43 para llegar al final de este partido que de momento nos está dejando la victoria por 2-4 de Torrejón. Se está dando la victoria por 2-4 del equipo madrileño, que se colocaría con 4 puntos a expensas de lo que hagan a continuación, como colíder, a expensas de lo que hagan a continuación el Viso y la Barriada La Playa, que se van a enfrentar a partir de las 7:15 en este mismo campo. Os lo vamos a contar también aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. La pelota se pierde por línea lateral, esférico largo, la deja atrás para su guardameta, es Edu Acosta quien la controla, Edu Acosta que abre al perfil derecho, ese balón que lo tiene Edu Acosta por dentro, pelota arriba, esa pelota que la mueve en el perfil, derecho, recupera Torrejón, ojo, puede buscar el remate, le sale muy pero que muy desviado, le sale muy lejos de la portería y vuelta a la carga para Bahía de Mazarrón, 45 segundos para llegar al final de este segundo periodo, la tiene ahí Juanchu que la mueve, la chilena a las manos de Víctor Viala, la chilena a las manos del guardameta, que se hace con ella, la va a poner arriba, busca la ayuda de un compañero, la encuentra ahí en el perfil izquierdo, veremos a ver si es capaz de sacar algo positivo de esa acción o si deja que corra el crono, pues ni una ni otra. Va a ser la última para Bahía de Mazarrón, la tiene Juanchu que avanza, el balón para Pepe que quiere poner el balón al área, balón al segundo palo, pues yo creo que se la quitó a su compañero,
pero no hay tiempo para más. Final del segundo periodo, final en tierras malagueñas. 2-4 gana Torrejón, 2-4 gana el equipo madrileño. Nosotros nos tomamos un pequeño descanso y volvemos con el tercer periodo, con el desenlace de este primero partido de esta tercera jornada. No se marchen hasta ahora. Muy buenas tardes de nuevo, preparados ya para el desenlace de este partido, de este duelo del grupo B, de esta fase de promoción de ascenso. De momento se está llevando el gato al agua en esta tercera jornada. El conjunto se está llevando el gato al agua, el equipo de Madrid, el Torrejón, cuando ahora hay falta clara, la falta cometida por Albi. Y va a tener una buena oportunidad Bahía de Mazarrón para tomar la delantera, para por lo menos acercarse en el marcador. Para la delantera en este último periodo, cortar distancias en el luminoso. A golpear ahí, bueno, finalmente la va a dejar de cara para su portero, era Pablo Sánchez, el que tocaba en cortito ahí para su guardameta, que tocaba cortito para su cancerbero. La pelota al perfil derecho, quiere controlar ahí Pablo Sánchez, se equivoca en la entrega, se equivoca en ese envío. Balón que lo va a tener cuando hay una nueva infracción, otra pelota parada para el mismo protagonista, para Pablo Sánchez, aunque esta vez más cerquita de la portería contraria, más cerquita de la meta rival. A buscar ahí el lanzamiento, vamos a buscar el remate, mucho más centrada, mucho más cerquita. Esta es buena para el Bahía de Mazarrón para meterse en el partido.
Toma carrerilla y Pablo. La parada abajo. La parada abajo del guardameta. La parada abajo del cancerbero. Ahora mismo está inexpugnable cuando lo intentaba. Ahora nuevamente Pablo Sánchez, que está omnipresente en este inicio de tercer periodo. Está siendo el gran protagonista de todas las acciones de su equipo. Y el balón que lo va a tener. Bueno, el recorte. Puede buscar el pase, el lanzamiento. Veremos a ver lo que inventa. Tiene que darse la vuelta y tiene opción de tiro. Despeja el guardameta, despeja el cancerbero. Vuelta a empezar para Bahía de Mazarrón. Pelota para Pablo Sánchez. Esférico. Lo va a buscar. Esférico. Que lo va a tener. Ahí Edu Acosta, la apertura. Ojo porque bueno. Había tocado en un jugador de Torrejón, pero también tocó antes de salir en un futbolista de Bahía de Mazarrón, por lo tanto. Y el esférico que lo controla ya. Víctor Viala, balón atrás. Pedían que esa pelota había salido, no lo indica así el colegiado. Balón de lado a lado. Pelota que va a tener desde la banda. Preparado ya. Ahí Juancho para ponerla. Juancho que toca atrás para Edu Acosta. Edu Acosta hacia el perfil derecho. Quiere la chilena. Y va a ser penalti. Va a ser penalti para Bahía de Mazarrón. Le impidió el remate de chilena. Y va a tener una buenísima oportunidad Purpi. Va a tener una buenísima oportunidad el dorsal número 9. Y el balón que lo va a buscar, que lo va a tener. Pues ahí va a tener una buenísima oportunidad para meterse en el partido a 9:15 del final, a 9:15 de que termine el encuentro. A tener una oportunidad inmejorable. Se prepara Purpi. Toma carrerilla Purpi. El gol. Gol de Purpi. Gol del 9 del conjunto de Mazarrón. Pone el 3-4. Pone el gol que le acerca en el marcador. Ahí como definió fuerte, potente. Abajo, como definió a la perfección. Y pone a su equipo más cerquita en el luminoso 3-4. Y todavía tiempo de sobra. Cuando ahora lo intentaba, pedían córner, lo concede el colegiado. Tocó un defensor en su intento de evitar el tanto. Tocó un defensor. La pelota y la va a poner ya desde la esquina el conjunto madrileño, el equipo de Torrejón de Ardoz. La parada de Edu Acosta, que se hace con ella, la apertura ahí para Purpi, Purpi que toca por delante, ojo porque tiene el disparo, el gol, el disparo y el tanto del empate en apenas unos segunditos. Consigue igualar el partido, el tiro de Sergio Noguera. Creo que fue, no sé si Purpi, no sé si algún jugador rival, pero lo que sí sabemos es que se coló en el fondo de las mallas, pone el 4-4 en el marcador. Partido nuevo de 8 minutos y medio y ambos buscando la victoria. Va a poner arriba el remate muy desviado, el remate que se marcha muy lejos y la pelota va a tener ya Bahía de Mazarrón, que está afrontando mucho mejor este tercer periodo, este inicio de tercer periodo. Ha tenido ocasiones de sobra para anotar y han hecho además esos 2 goles, uno de ellos desde el punto de penalti cuando la tiene Taborda que la pone por delante para Purpi para Taborda. La parada del guardameta
La parada de Víctor Viala. Y el esférico lo va a tener ahí el Torrejón. La protege cerquita de la portería. Lo protege el jugador. Se intentó dar la vuelta. Intentó ese lanzamiento. No encuentra el arco. La pelota que ya la va a mover en el perfil izquierdo. Tiene un compañero solo en el otro lado. Hacia él va la pelota. Hacia Purpi. Remata de primera. Encuentra portería Purpi. No encuentra portería el autor del tercer tanto de su equipo. Hay quien la mueve ya es Víctor Viala, que se apoya en cortito. La deja para un compañero. Esférico. Ahí. Arriba. Pelota larga. Balón que no encuentra ahí nadie para el remate. Esa pelota que se pierde por línea de fondo. Ya está preparado Edu Acosta. Apoya ahí Sergio Noguera. Noguera con Edu Acosta. Edu Acosta que la levanta, la cambia al perfil izquierdo. El control que no era del todo bueno, pero consigue mantenerla dentro del campo. Balón para Edu Acosta. Veremos a ver si es capaz de probar el disparo. La pelota que la atrapa abajo. Tiene que salir el propio Edu Acosta, Tenía que salir el propio Edu Acosta. Cuando ahora lo intenta de media chilena. Y el esférico lo va a disponer, que lo va a tener el conjunto celeste. La tiene el Bahía de Mazarrón. Cuando llegamos al Ecuador, está el remate, intentaba la chilena, no encontró portería. Decíamos, llegamos al Ecuador de este tercer periodo, tercer y definitivo periodo. Ahí porque llegaba con todo. Y la pelota que la va a tener Víctor Viala. Pelota arriba, balón largo. Ojo al balón al segundo palo. Gana el salto, pero no puede poner esa pelota al fondo de las mallas. El esférico. Y se lo va a quedar Víctor Viala. Ahora esa pelota larga. Y el remate cruzado que no encuentra portería por muy poquito. La ha tenido ahí Zaba, que quería su póker de goles. Y quería el quinto para los suyos. Pero su remate se marchó lejos de la portería. Esférico ahí atrás. Esférico a la banda. Ese balón lo pone arriba, la corta la zaga del Bahía de Mazarrón. La pelota larga, ese balón que le llega directamente a las manos del guardameta. 4:50 para llegar al final. Esférico y la busca. Esférico que lo tiene en ese perfil izquierdo. La pelota que se la va a quedar Víctor Viala. Hacia él llega ese esférico. Viala por dentro. Se apoya en su compañero. Se apoyaba en Tuti. La pone arriba. Tiene que volar para despejar ese esférico. Edu Acosta. Tiene que volar para despejar esa pelota que podía entrañar peligro. Y el partido que sigue muy vivo a falta de 4 minutos. Partido de idas y venidas. Donde, eso sí, Bahía de Mazarrón no ha estado en ningún momento por delante. Cuando hay caídas por todos los lados del campo. La tiene Purpi. Purpi que la pone. El gol. Marca en el quinto Bahía de Mazarrón. El regalito de Purpi para su compañero. Y el regalito de Purpi que sirve para poner por primera vez en ventaja a su equipo en el partido. La contra espectacular. Y ahí el remate. Bajo palos el remate de Aarón Galindo, que pone su segundo tanto en la cuenta particular. 5-4. Gana Bahía de Mazarrón. 5-4 gana el conjunto murciano. Lo decíamos, no había estado por delante en todo el partido. Empezó perdiendo 0-2. Igualó la contienda. Se puso 2-4. Y en este tercer periodo está borrando una gran remontada, una grandiosa
remontada que le ha permitido ir del 2-4 hasta el 5-4, cuando ahora le pega desde la frontal a punto de llegar el sexto. Lo sigue intentando Bahía de Mazarrón, aprovechando su buen momento en el partido, aprovechando su buen momento en el encuentro. Recupera desde atrás, la tiene Taborda que la pone por delante. Ese pase se quedó algo corto. Sigue con ese balón, sigue con ese esférico el conjunto de Mazarrón. Ojo porque sigue la pelota. Qué bien Purpi, qué buenos minutos de Purpi. Está volviendo loco al conjunto madrileño. Un Purpi que está volviendo absolutamente loco al equipo de Torrejón de Ardoz. Esférico ahí por delante, pelota al perfil. Pelota ahí al perfil derecho. Ahora obviamente el equipo de Mazarrón, que no tiene ningún tipo de prisas, que no tiene ningún tipo de problemas, y que lo que quiere es que el partido avance lo más rápido posible, que esto llegue a su fin lo más rápido posible. Cuando la tiene, ojo al remate, al palo el remate de Purpi, pero ojo porque tiene otra oportunidad. Intentaba hacerse con la pelota nuevamente. El balón que lo va a poner ahí el Torrejón. Últimos 2 minutos de partido, quiere darse la vuelta, no puede conseguirlo Iván Castaño. El esférico largo, la pelota muerta, tiene que mandarla ahí fuera, tiene que mandarla lejos, pero va a ser saque de esquina. Efectivamente, lo que entendíamos, que esa pelota la tocó en última instancia un jugador de Torrejón y la va a poner atrás. Vuelta a empezar para Bahía de Mazarrón. Ahí el esférico se lo echa ese perfil derecho, la pelota que la tiene de lado a lado, ahora sabiendo administrar bien esa renta de tan solo un gol. El balón ahí para su compañero es Juanchu que toca con Purpi que sigue, Purpi que puede buscar el remate, la pelota que la saca Víctor Viala, y ojo porque tiene ahí la opción de réplica. Qué bien volvió, qué bien retrocedió sobre sus pasos, puede marcar el sexto. Ahí espectacular el guardameta para evitar males mayores. 30 segundos, la tiene Zaba y el tanto de Zaba y el remate desde el centro del campo para hacer su cuarto tanto en su cuenta particular. Le pegó con todo, la coló por debajo del brazo del guardameta de Bahía de Mazarrón. Vemos ahí ese bote que envenenó a Edu Acosta. Marca el 5-5, empata el partido Torrejón, y ahí van a quedar pues unos segundos de infarto cuando la tiene. El balón que lo deja de cara, esa pelota que se la quiere quedar ahí Bahía de Mazarrón, puede buscar la chilena, el remate arriba, no pudo encontrar el arco. Ese envío de Sergio Noguera la va a poner arriba el guardameta, va a tener la última ahí Torrejón, pero dice el árbitro que no hay tiempo para más. Empate en esta tercera jornada, empate que coloca a los dos equipos con 2 puntos al final de los 3 primeros partidos. El primer partido entre ambos equipos que se salda en empate. Siguen sin conseguir una victoria en esta fase de ascenso, siguen sin conseguir un triunfo en estos 3 primeros partidos. Nosotros nos despedimos, pero volvemos en nada con ese duelo que va a enfrentar a Barriada La Playa, al equipo del Puerto de Santa María, y a la agrupación deportiva El Viso, el conjunto cordobés. Así que no se marchen porque volvemos en nada, en unos 15 minutos. Nos tienen por aquí. Chao, chao.
4 ante el equipo de Cráneo.